Bien, les decía, para hoy tenemos dos temas que me interesaría conversar con ustedes. Uno es el referido a incidentes. Esto ya lo han visto en la teoría, pero bueno, ahora quedaría ver la faz práctica del procedimiento incidental. Y dentro de lo que son los incidentes, nosotros vamos a detenernos en el beneficio de litigar sin gastos. Yo usualmente me gusta tocar estos dos temas juntos porque el beneficio de litigar sin gasto es un paradigma en materia de incidente. Nos va a servir para ver varios aspectos particulares del incidente en un procedimiento en concreto. Así que esa es un poco la lógica de nuestro encuentro del día de hoy. Vamos a tratar de ir haciéndolo bien desde la práctica, porque insisto, con la materia incidentes y con el beneficio de litigar sin gastos, cuando uno lo lee del libro, cualquiera que usen, Palacio, Falcón, el que sea, uno lo percibe como algo muy abstracto, sobre todo en la materia incidentes. Es algo muy abstracto que uno no sabe bien a qué se aplica. A esta altura de la materia todavía es difícil asir las diferencias entre una sentencia interlocutoria o una sentencia definitiva o bien una providencia simple. Así que la dinámica de un encuentro como el de hoy, a mí siempre me gusta plantearlo en términos de pregunta y respuesta. Entonces vamos a ir un poco con esa dinámica, tanto para el beneficio como para los incidentes en general. E insisto en que vamos a ir bien a lo práctico, ¿no? Todas las cuestiones de teoría, yo ya las doy por sabidas porque lo han visto en el espacio teórico, así que vamos a ir bien a lo práctico. Entonces comencemos por los incidentes. Después de haber, como les decía recién, después de haber leído tanta teoría, ustedes se estarán preguntando ¿qué corno en la práctica es un incidente? Porque está bárbara esa noción del código que dice algo así como que es toda cuestión que se resuelve previa sustanciación por interlocutoria o algo así. Definición que a uno después le cuesta asir en la realidad, ¿no? Y trasladarla a algo concreto dentro del proceso. En sentido amplio, uno podría decir que un incidente es toda cuestión paralela a la principal. La cuestión principal es cualquier materia del derecho civil, ¿no? Usucapión, desalojo, daño, cumplimiento contractual. Eh, Todas las que ustedes pueden ver en el listado de código por materia que compartimos en el material de mediación, ya por el comienzo del curso. Esas son las materias, las pretensiones de fondo. Paralelamente a esas pretensiones sustantivas, hay un montón de cuestiones que se van suscitando durante el curso del proceso, que son absolutamente de las más variadas. No, insisto que no es una clase de teoría, así que las clasificaciones yo se las dejo a ustedes, pero son súper variadas. El incidente puede comprender desde el típico incidente de nulidad, al incidente de verificación de crédito en los concursos, el incidente de aumento de cuota alimentaria en familia, otras materias que no están caratuladas como incidente, que de hecho lo son, como el beneficio de litigar sin gastos, las medidas cautelares, las diligencias preliminares, la prueba anticipada. O sea, fíjense que responde a una gran variedad de cuestiones. Vamos a estar dando ejemplos todo el tiempo, porque la mejor manera de aprender incidentes es con ejemplos. Así que fíjense estos que dimos ahora, bien paradigmáticos y que alcanzan para ver la naturaleza variada del incidente. A mí me gusta más decir cuestión incidental, porque en realidad cuando decimos incidente por lo menos al principio, cuando estamos empezando a conocer la materia, cuando decimos incidente tendemos a vincularlo directamente a las reglas del 175 y siguientes, que vamos a ver que no todas las veces se aplican, pero lo vamos a ver ahora dentro de un rato. Por eso a mí me gusta más hablar de cuestión incidental, porque a veces se va a formar un verdadero incidente en los términos del 175 y siguientes, pero a veces no.
Ya vamos a ver cuándo, pero a veces no se forma esa pieza separada que marca el código procesal. De tal suerte que hablando de cuestiones incidentales, uno puede comprender tanto a las que tramitan por pieza separada como las que no lo son. Ambas son incidentes o incidencias o cuestiones incidentales, según la terminología que usemos, porque lo que tienen en común es que van a ser resueltas por el juez previo traslado. Esto va a tener excepciones. Yo, como siempre suelo decir, la manera más didáctica de aprender un tema es ir desde la regla hacia la excepción. Uno cuando aprende la lógica de una regla, después puede más fácilmente incorporar las excepciones al principio. Entonces quedémonos con esa idea. Es una cuestión paralela a la principal que el juez resuelve previa sustanciación, esto es previo traslado. Hablando mal y pronto es previo escuchar las dos partes y lo resuelve a través de una sentencia interlocutoria. Vamos a ver que hay excepciones a este principio. Ustedes dirán, bueno, una cautelar se resuelve a través de interlocutoria y no hay traslado. Bueno, sí, ciertamente eso es así. Y las cautelares tradicionalmente se las concibe como una incidencia, una cuestión incidental o un incidente, insisto, según la terminología, pero no hay traslado. Bueno, no partamos de la excepción. Tomemos como regla lo que normalmente ocurre, ¿no? Que es esta resolución judicial previo a escuchar las dos partes y se hace a través de una sentencia interlocutoria. Eh, Insisto, todo lo que es teoría lo vamos a dejar de lado, vamos a ir a aspectos bien prácticos. Entonces, pregunta número 1 que el joven y novel profesional se hace cuando está ante una cuestión incidental, que es cómo reconocerlo. Yo les voy a recomendar preferentemente el trabajo que tenemos en el material del doctor Díaz, que habla de cuestiones prácticas sobre incidentes. Es un trabajo brillante porque está visto bien desde la lógica y desde el prisma del abogado o abogada de la profesión. Lo que tiene la práctica, a distinto de la teoría es eminentemente dogmática. Entonces parte de la norma pretendiendo resolver cuestiones puntuales. Lo que tiene la práctica es que la lógica es completamente inversa, ¿no? El profesional o la profesional se encuentra con un problema para resolver y la pregunta es, ¿cómo hago? Por eso es un saber hacer la práctica. El tema incidentes calza justo en esta dinámica. Rebobinemos. ¿Cómo reconozco un incidente? Y esto va en línea con un consejo que dábamos hace apenas unos minutos. Hay que leer el código. Consejo número 1 y fundamental. ¿Cómo hago para saber si estoy ante un incidente o si debo promover una cuestión incidental? Lo primero que hay que hacer es leer el código. Parece una obviedad, pero muchos profesionales no lo leemos, y me incluyo porque a veces uno se manda con poca lectura. Esto no es privativo de los cursos de grado, eso es universal. Uno se manda a veces leyendo poco. Primero, leer el código, porque muchas veces la norma lo dice expresamente. Y les voy a dar algunos ejemplos. La recusación con expresión de causa, lo dice expresamente. Artículo 23. Nulidad de notificación, artículo 149. Nulidad de actos procesales, 170. Acumulación de expedientes, artículo 191. Redargución de falsedad, 393. Nulidad de la ejecución, 543. Modificación o cesación de alimentos. O sea, fíjense cuántos ejemplos dimos. Todos el código los tilda expresamente de incidentes, con frases como recibirá el trámite de los incidentes, se abrirá incidente, usa varios giros, digamos, pero todos tienen en común la catalogación expresa por parte del código como incidente. Así que regla número 1, uno debe leer el código. Regla número 2, leer la tabla de códigos por materias. Van a ver que la nombramos bastante seguido. ¿Qué pasa con esta famosa tabla de códigos por materia? Nuestra Suprema Corte de Justicia, ustedes saben que funciona hace varios años. Entonces, con más de un siglo y pico de vigencia,
ya tiene bastante catalogados cuáles van a ser las cuestiones o procedimientos incidentales. Entonces, cuando hace el catálogo de materias, incluye también los incidentes. Yo los y las invito a que si lo tienen ahí al PDF lo abran ahora mismo y van a poder ver que todos los incidentes más conocidos están catalogados de tales e incluso tienen un código para llenar la planilla de inicio. Tercero, a veces no está nuestro incidente ni en la tabla de código por materia ni está catalogado de tal en el código. Entonces, la doctrina y la jurisprudencia, con el correr de los años, ha elaborado una suerte de catálogo de incidentes. Acá no queda otra más que saber un poco de incidentes. O sea, acá el consejo sería, si no encontramos nuestro incidente, empezar a leer. A veces es tan sencillo como googlearlo, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre aconsejamos la lectura de algún tratado, código comentado, etc. Y ahí, digamos, el catálogo de incidentes es bastante amplio. Yo les voy a comentar algunos ejemplos que son los más usuales y paradigmáticos, sin perjuicio de que es un catálogo abierto. Y ahí tenemos varios ejemplos. Las medidas cautelares, en general, reciben un tratamiento de corte incidental. La citación de terceros, cuando hay ahí, digamos, oposición, es un incidente. Las excepciones previas son un incidente. Ustedes irán pensando los ejemplos en la cabeza y ya como vi una pregunta ahí en el chat, se estarán dando cuenta de que muchos no tramitan por pieza separada, ¿no? Esto nos va introduciendo de a poco a una pregunta que nos vamos a responder más adelante. Pero fíjense, vayan tratando de ir racionalizando y Profe, no le pensándolo, entendí lo la... pensamos juntos. Ahí alguien me habló, no escuché bien. María. Sí, acá María, no le entendí la palabra que dijo separada por Pieza separada. pieza. Ah, gracias. Rebobino, medidas cautelares, diligencias preliminares, me refiero a prueba anticipada y preparación del proceso en general, las dos. Beneficio de litigar sin gasto, que lo vamos a ver dentro de un rato. La citación de terceros, las excepciones, la oposición a una medida de prueba. Ciertamente uno puede oponerse a una medida de prueba articulada por la otra parte. Eh, la impugnación de informes, estoy ya dentro del procedimiento probatorio, ¿no? Cuando llega un informe, eso no se acepta como algo apodíctico o una verdad revelada. Uno válidamente puede cuestionar el contenido de un informe. Eso es un incidente también. Eh, la impugnación de una liquidación también es un incidente. Acá ya estoy más sobre el final del proceso, ¿no? Cuando uno tiene una sentencia definitiva, debe adicionarle intereses, costas, ese es un procedimiento aritmético, se plasma en un escrito, de eso se da traslado a la contraparte, y la otra parte obviamente puede oponerse, proponer un replanteo o una reformulación de esa liquidación. Eso es ciertamente un incidente. La ejecución de honorarios es un incidente. La citación de evicción, acá ya no vamos más a temas de derecho civil. Las tercerías son un incidente. El levantamiento de embargo sin tercería también lo es. Así que fíjense, y podemos seguir, así podemos estar toda la mañana hablando de ejemplos de incidentes. No sé, se me ocurre el incidente de desocupación cuando hay subasta de un inmueble. Todos incidentes que no están catalogados de tales por el código, pero que efectivamente lo son luego de muchos años de jurisprudencia y doctrina. Cuarta regla y última, pongámosle como título residual, si quieren, es que toda vez que hay un planteo que el juez debe resolver después de escuchar a las dos partes, estamos ante un incidente. Ahora vamos a intentar evacuar la pregunta que se deben estar viniendo haciendo hace ya varios minutos, que es, entonces, ¿dónde queda esto del artículo 75 cuando habla de pieza separada o expediente separado? Si ustedes tuvieran la chance de estar en una mesa de entradas de un juzgado de primera instancia y arriba de la mesa hubiera varios, digamos, expedientes,
a simple vista no se puede distinguir un incidente de un expediente principal, porque son iguales. No es que, o sea, ¿a dónde apunto? No es ni más chico, ni tiene otra solapa, ni es de otro color. No, el incidente, cuando uno lo ve arriba de la mesa, es igual al principal. Ambos tienen carátula de cartulina, con la tapa, digamos, la impresión de la constancia de inicio, con el escudo de la provincia de Buenos Aires. A simple vista uno no puede distinguirlo, eso es pieza separada. Es un expediente aparte, que es accesorio del principal, y ahora vamos a ver algunas consecuencias de su accesoriedad, pero a simple vista es igual, ¿eh? No esperen ver algo distinto, no es ni más chico, ni de otro color, ni nada raro. Eso es pieza separada. Entonces se preguntarán, ¿cuándo hay pieza separada? Porque evidentemente, y de los ejemplos que venimos dando, surge claramente que no todos van a tramitar aparte. Sobre esto no hay una regla escrita. Por eso es importante a veces leer algunos artículos como el de Díaz, que habla de prácticas, porque no hay una regla que esté escrita en ningún lado. O sea, el profesional se va a tener que dar cuenta primero cuando está ante un incidente, porque el juez no te lo dice. El juez no va a decir, hola, sí, estás ante un proceso incidental, seguí el camino del 175. No, no te dicen nada. Entonces, primero debe reconocer el incidente. Después, detalle no menor, hay que reconocer cuándo se inicia pieza separada y cuándo no. Porque usualmente, a veces lo dice el juez, pero muchas veces no. El juez o la jueza. Bien, vamos a nuestra regla no escrita, porque insisto en que esto no lo busquen porque no está en ningún lado. Usualmente la distinción entre incidentes por pieza separada e incidentes que transcurren en el cuerpo principal está construida sobre la base de incidentes suspensivos e incidentes no suspensivos. Sé que acá se va complicando cada vez más, yo sé que es difícil seguirme, pero por eso voy a ir rebobinando. No todas las veces el incidente corre por pieza separada. A veces sí y a veces no. Para saber cuándo va por separado no hay una regla escrita, no está en ninguna norma. Pero esa respuesta se ha ido construyendo sobre la distinción de incidentes que suspenden el proceso e incidentes que no lo suspenden. Entonces acá se va simplificando un poco más la cuestión, porque ahí viene en nuestro socorro el artículo 176, que nos va a decir que por regla el incidente no suspende. ¿Cuál es la lógica interna atrás de esto? Porque esto también está bueno decirlo porque uno cuando lee, cuando interpreta la lógica interna, que muchas veces es de sentido común, es más fácil de comprender. ¿Por qué se apoya en esta distinción? La respuesta es lógica y es muy sencilla. Si el incidente suspende el curso de la instancia principal, no hay ninguna necesidad de formar una pieza separada, porque no hay más nada para hacer, más que el incidente. ¿Me siguen hasta aquí, no? Como no hay, digamos, necesidad de un trámite paralelo, porque vamos, la materia incidental y la regulación del incidente es por orden procesal, ¿no? Imagínense que si los incidentes no existieran, todo correría en el cuerpo principal y sería un lío, porque no se sabría qué escrito va el incidente, qué resolución es la interlocutoria del incidente y cuál es la... Sería un lío, por no usar otro término un poco más vulgar. Esa es la razón de ser de los incidentes. Entonces, volvamos a lo nuestro. Si no suspende la instancia principal, no hay ninguna necesidad de formar piezas separadas. Sería además, sería algo de gusto. Entonces ahí las cuestiones incidentales van desenvolviéndose en el expediente principal. Por ejemplo, la liquidación y su impugnación. Hace un rato dijimos que ese era un incidente. No se abre una carpeta aparte, si no hay más nada para hacer. O sea, viene la sentencia definitiva, las ejecuciones sí van a correr por incidente aparte. Entonces, en el cuerpo principal, ¿qué hay para hacer? Está bien, podría trabar alguna cautelar. Bárbaro, es otro incidente. Entonces no hay mucho para hacer.
Entonces, la liquidación de la sentencia se presenta a continuación de los actuados dentro del expediente principal y hace las veces de diligencia preparatoria de la ejecución de sentencia. ¿Es un incidente? Sí, por supuesto que lo es, porque esa liquidación va contra la otra parte que se puede oponer y el juez resuelve, pero no hay necesidad de pieza separada. Otro ejemplo podría ser el mismo beneficio de litigar sin gasto que vamos a ver ahora dentro de un rato. Lo más prolijo es hacerlo por pieza separada, pero van a ver si leen que el Código Procesal contempla expresamente la posibilidad de solicitar el beneficio dentro de la demanda. Y, oh sorpresa, ¿qué dice si nosotros hacemos esto? Que va a suspender el curso del expediente principal. Es cierto también que en la práctica esto no sucede y las veces que se hace conjuntamente con la demanda es un lío porque empiezan, digamos, a producirse actos procesales de la demanda paralelamente con el beneficio. Por eso es que nosotros no recomendamos hacerlo en el mismo escrito. Lo más prolijo es pieza separada. Pero fíjense cómo el código hasta muchas veces contempla esto. A veces, porque ahora viene otra pregunta anexa, ¿no? Que es, bueno, por regla no suspenden, pero ¿cuándo suspenden? El código lo puede decir expresamente. También puede decirlo el juez. Ante un incidente decir, bueno, no, esto es una cuestión trascendente para el curso de la instancia, se van a suspender las actuaciones hasta tanto se resuelva el incidente. Puede decirlo expresamente, de hecho lo contempla el código, esta facultad del juez. Finalmente, algunas son suspensivas por la naturaleza misma de la incidencia. Les voy a dar un ejemplo bastante nítido. Cuando hay alguna controversia respecto de la incorporación de un tercero, y incluso van a ver que el código hasta es medio contradictorio, porque va a decir que la incorporación de tercero nunca suspende y retrotrae. Ahora, en la práctica, hasta que no se decide si entra el tercero o no, se integra la litis, eso, la naturaleza misma del incidente, va a hacer que se suspenda el curso de la instancia. No va a haber una declaración expresa de suspensión. Pero a ver, chicos y chicas, no hay más nada para hacer hasta tanto no decidamos o se decida si el tercero se va a incorporar o no. Algo similar pasa con las excepciones. Las excepciones previas no se va a abrir un expediente aparte. Y el código dice expresamente que las excepciones no suspenden el curso de contestación de demanda, del plazo. Ahora, en la práctica, hasta que no hay resolución acerca de excepciones previas, el proceso no va a avanzar, no se va a abrir a prueba. O sea, estas son cuestiones incidentales que por su propia naturaleza van de algún modo a suspender las actuaciones principales. Así que bueno, hasta aquí algunas preguntas que a veces parecen obvias pero no lo son tanto. Después se estarán preguntando, bárbaro, ahora ya sé distinguir un incidente, ya sé cuándo van por carpeta separada y cuándo no. La pregunta es cómo se inician. Y en este punto siempre comento una anécdota de tipo personal, que me puedes, no porque, digamos, uno haga una suerte de biografía de lugares comunes, pero está bueno a veces para comprender lo que a uno le puede llegar a pasar después más adelante. Sobre todo para que no les pase. No es que le haya pasado feo, pero un momento un poco incómodo. La primera vez que me tocó articular un incidente, y ya era docente de procesal, era ayudante en esa época, claro, uno, mucho librito, pero de calle cero. Entonces, ¿cómo corno inicio mi incidente? Entonces yo le planteo al juez aquella cuestión que consideraba incidental, era una medida cautelar. Y claro, el despacho era algo así como, articulada que sea la vía procesal, se proveerá. Una cosa así era, bien ritual. Y yo decía, ¿qué me quiere decir? ¿Cuál es la vía? ¿Cuál será? Si yo, a ver, esto era muy claro para mí el planteo. Yo tenía una situación de hecho,
algo que yo consideraba, un derecho que yo consideraba verosímil, man, dame la cautelar. Articulada que sea la vía idónea, se proveerá. Y yo lo volví a Perdón, plantear y me volvían a contestar siempre lo mismo. Entonces ya estaba, no digo desesperado, pero yo digo, bueno, ya está, voy a empezar a preguntar. Claro, lo que me estaba queriendo decir el juez era que yo debía escribir mi demanda incidental. Esto no lo dije porque es propio de la teoría, ¿no? Pero todo incidente contiene una pretensión incidental que se articula en un escrito que usualmente se llama demanda incidental, aun cuando no sea una demanda de las clásicas, ¿no? Una cautelar, un pedido cautelar es una demanda. ¿Demanda de qué? Y de medida cautelar. Como el amparo y como otros que no están catalogados de demanda. El amparo es una demanda de amparo, aunque no lo diga el copete. Vuelvo a lo mismo. Claro, yo le pedía la cautelar, nunca me la daba y siempre me contestaba lo mismo. Me daba un poco de vergüenza preguntar, porque esto también le ocurre a los jóvenes y nobles profesionales. Uno le da un poco de reparo. Claro, cuando le pregunté a uno que quizás no la tenía tan atada en procesal, pero que tenía mucha más calle que yo, me dijo, y claro, flaco, vos tenés que escribir tu pretensión cautelar, ingresarla por Receptoría General de Expedientes, van a formar un legajo aparte y ahí te la van a proveer. Que fue efectivamente lo que pasó. Está bien, yo me encontré con un órgano bastante ritualista, porque la verdad, y esto también lo comenta el artículo de Díaz, la verdad es que el juez, dentro de sus potestades instructorias y ordenatorias, puede mandar a formar piezas separadas. Y de hecho muchas veces lo hacen, los juzgados más activos lo hacen. Los más formales no, te contestan, articulado que sea el incidente se proveerá. El juez puede, te sacan un despacho que dice algo así como advirtiendo la naturaleza incidental de la cuestión y por en virtud de mis potestades instructorias, ordenatorias y por economía procesal y orden y bla, 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 extráiganse copias, fórmese pieza separada y remítase a Receptoría General de Expedientes para su caratulación y sorteo de número de expediente, una cosa así. El juez puede hacerlo. Maite, te iba a decir hago algo. claro, el tema es el siguiente, por ahí, cuando se forma de oficio por la actividad del juez, este cuadernillo, este nuevo expediente, se puede ya sea ordenar la copia o el desglose de la pieza, se provee como si nos hubiese ingresado como una demanda autónoma y se dice, para mantener el buen orden procesal de los principales. Bien, Y sí. entiendo la naturaleza incidental, porque también tiene que ver mucho con esto, y te lo acoto así a modo de, para que se entienda un poquito esto, es mantener el buen orden procesal de cada proceso en particular, ¿sí? Para que no se mezclen, porque si no, supongamos, la prueba se te va a estar mezclando la del principal con la del incidente y no sabes para qué es cada prueba. Entonces, por eso se dice, mantener buen orden procesal, facultades ordenatorias instructorias, saco esto que es un incidente, lo mando a receptoría y que vuelva con el número que corresponde y le seguimos dando curso. Exacto, ciertamente cuando hay una cuestión de urgencia se puede resolver, sí, 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 y después, digamos, volver a mandar a receptoría. Pero bien, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Estar entrenado para detectar cuándo hay un incidente, detectar cuándo yo debo formar pieza separada. Si llego al convencimiento de que es pieza separada, ¿cómo se hace el incidente? Bien, escribo mi demanda incidental, lleno una planilla, la planilla de inicio civil, que ustedes han visto en el material del comienzo del curso, igual que si fuera una demanda, uno debe consignar la radicación directa, porque claro, como incidente que es, el juez competente es el del proceso principal, y eso ingresa por Receptoría General de Expedientes. Ellos van a sortear número de causa, o sea, tienen un número de causa independiente al del principal, y obviamente va para el juzgado, que es el que después va a darle curso al trámite o resolverá si es una medida cautelar. Así que ahí está la moraleja de esa pequeña anécdota. Se inician por Receptoría General de Expedientes. Igual que una demanda, igual. ¿Qué quiero decir? Con el escrito original,
con la documentación que abastece la pretensión incidental, con las copias para traslado, esto es fundamental también. Paga solo el bono eventualmente. Si es la primera actuación, debería pagar bono y anticipo. Pero no me quiero ir muy fino. Digamos que es igual que una demanda. Documental, copias y obviamente el escrito original. Adentro del sobre ingresa por receptoría. Y con radicación, por favor, directa, ¿no? Porque si se la sortean y va a parar al otro lado, después es un lío. Bien, hasta aquí lo esencial. Ahora algunas cuestiones en las que tenemos que poner la lupa. Bien de la práctica. ¿A dónde se notifica un incidente? A ver, vamos a pensarlo entre todos. Yo ya me cansé de monopolizar un poco el uso de la palabra. Empecemos a pensar en clave procesal. ¿A dónde notificaría mi demanda incidental? ¿Qué les parece? Yo les voy a meter algunas cuñas como para ayudarlos y ayudarlas a pensar. Yo acabo de decir que es una demanda, ¿no? Entonces, ¿se aplicará el 338? Si es la demanda, es el domicilio real. Pero si Bueno, ya tiene pero- fijado domicilio procesal, podría ser el domicilio electrónico también. Ujú. Claro, pero si va para Receptoría General de Expedientes. A mí, No, a no ver, es así. una buena respuesta de estudiante podría ser el famoso meme y depende. Porque claramente depende. Los dos razonamientos que esbozaron son muy lógicos y algo de razón tienen. Uno, tanto el de Ariana como el de María. Ahí depende, hay que ver. Si es un incidente previo a la interposición de la demanda, se va a notificar en el domicilio real. Ahora, vayamos de regla a excepción, como lo venimos siempre proponiendo. Por regla, la regla, insisto, sería que el incidente se notifique al domicilio constituido. ¿Por qué? Porque si el incidente es accesorio del principal, seguiría la suerte de ese expediente madre, que es la pretensión principal. Por ejemplo, tradicionalmente la demanda de ejecución de honorarios, hace poco me notificaron una, llegó a mi domicilio, al domicilio electrónico constituido. No vino ni de papel, no, te llega directamente al domicilio electrónico constituido. Esto por una cuestión de accesoriedad. El domicilio que se constituye en el principal se extiende a los incidentes. Ahora podría suceder que este incidente es previo a la demanda principal, entonces ese por lógica se va a notificar a domicilio real. Insisto, esta es la regla. Por regla van a domicilio constituido. Después cuando empiecen a leer se van a hacer un lío bárbaro porque hay un montón de excepciones. De hecho, en general la doctrina dice que si bien la regla es a domicilio constituido, cuando hay cuestiones que tienen que ver con la defensa en juicio, es válido que se notifique al domicilio real. Y esto entraría dentro de los poderes instructorios y ordenatorios del juez. Yo se lo simplifico como para poder, digamos, procesarlo, ¿no? La regla sería al constituido. El juez, si advierte cuestiones que tienen que ver con la defensa en juicio, puede ordenar una notificación por cédula a domicilio real. Si es previo a la demanda principal, y la lógica indica que se notifica en el domicilio real. Insisto, simplifiquemos, no se compliquen la vida, porque después alguien que esté leyendo que adelante, esté haciendo algún preevaluativo y esté leyendo quiebra, podría decir, pero Avan, el incidente de verificación de crédito en el concurso se notifica a domicilio real. Bueno, sí, pero no vengamos con cosas raras, eso lo van a ver después en Comercial 2. Quedémonos con la regla y alguna que otra excepción de la lógica. Por regla van a domicilio constituido.
y excepcionalmente al domicilio real. ¿Cuándo? Y cuando el juez advierte una cuestión de defensa en juicio y cuando por la propia naturaleza del incidente, ¿no? Si el incidente es previo a la demanda, se notifica al domicilio real. ¿Qué domicilio constituido va a haber si no se presentó? Es de sentido, puro sentido común. ¿Alguna cuestión anexa a este tema? ¿Podré constituir un domicilio exclusivamente para el incidente? ¿Qué creen ustedes? No, ¿Quién dijo que no? porque María, ¿no? yo, No te veo. porque ya, o sí, pero como, si No, es previo, jugátela, ¿no? ¿Sí o podría no? ser. Ya Y dijiste depende. que no, así que quiero fundamentos. No, porque el domicilio procesal es el domicilio legal, es donde va a recibir todas las notificaciones, o sea que tendría que dar aviso al juez de que cambió su domicilio procesal. Ahí lo primero que te voy a introducir es un paréntesis. El domicilio procesal constituido no es el domicilio legal. Entonces ya lo explicó Agus hace algunas clases. El domicilio legal es otra cosa. Ahí tu Leí en algún razonamiento lado está que era buenísimo. similar. Pará, porque vamos a entrar a analizarlo. Me gusta lo que expusiste porque nos sirve como base para entrar a pensarlo entre todos. Que si quisiera cambiar el domicilio constituido, tiene que avisarlo al juez. Ahí yo les introduzco una pequeña cuña. Yo revisé el código de pie a cabeza y no hay ninguna norma que me prohíba a mí constituir un domicilio distinto. Entonces, ¿qué dicen? Está prohibido, está permitido. Sí, si son Mariana, procesos, bien. Además, Sobre esa si se lógica. inicia, Sobre la base de además, esa lógica se han construido grandes institutos del derecho, ¿no? Detalle no menor ese. Bien, acá yo le voy a pedir colaboración a Mai, porque esto seguramente lo habrá visto más de una vez, porque el fuero de familia está plagado de incidentes. Yo les comento que el fuero de familia es el Disneylandia del incidente atípico. Porque, a ver, la disputa por la mochila del nene es un incidente. Y hay El caniche. audiencias por ese tipo de cuestiones. Porque faltó una zapatilla, audiencia ante el... Eso es un incidente. Está plagado de incidentes, chicos y chicas, el fuero de familia. Y le voy a preguntar a Mai si ella ha visto o si es común que haya domicilios distintos por cada incidente. Sí, domicilios distintos porque también hay letrados distintos. Obviamente estamos hablando de incidentes que están corriendo por piezas separadas, ¿sí? En esos casos nosotros tratamos cuando, nada, puede llegar a alterar un poco el funcionamiento o el curso normal del expediente. En familia tratamos de que todos los incidentes sean por piezas separadas. Por ejemplo, bien dijo Guille que el cobro de honorarios es un incidente, ¿sí? O el cobro de ejecución de sentencia. No nos vamos a meter en ejecución de honorarios porque es muy específico. Una ejecución de sentencia. Tenés una ejecución de sentencia que va por trámite incidental, piezas separadas, se inicia por receptoría, demanda. Yo no sé si yo elegiría el mismo abogado que me llevó el expediente de alimentos, porque el proceso especial de ejecución de sentencia es muy distinto al de alimentos. Por ahí yo prefiero un abogado especializado en ejecuciones. Y ahí voy a tener un domicilio distinto, porque voy a tener un letrado distinto, ¿sí? O lo mismo, no es lo mismo un abogado que lleva particularmente divorcios que los que llevan adelante otro tipo de procesos. Y esto puede pasar en civil también, ¿sí? Un abogado que se dedica a daños y perjuicios tiene un incidente de nulidad o una redargución de falsedad y por ahí es muy específica, muy especial la redargución de falsedad como para decir, epa, la meto con el mismo domicilio constituido porque voy a seguir con el mismo abogado. Por ahí requiere de una especialidad, ¿sí? No me quiero también meter lo civil para que no queden con que nada más en familia. Pero sí tiene que ver con una cuestión de la especialidad y ya les digo, generalmente no, y sí, por regla.
Esto es cuando hay un expediente separado. Cuando está dentro del mismo incidente, ahí sí se tiene que mantener el mismo domicilio procesal. ¿Por qué? Porque es una pieza única, es un expediente. Por expediente y por parte hay un domicilio procesal constituido. No sé si Exacto, me hiciste acordar ahora también lo del tema, las modificaciones de cuota de alimentos también es muy común. Se van a lo largo de los años, fíjense que un niño, niña, adolescente cobra hasta los 25 años alimentos. Así que puede tener sucesivamente decenas no sé si decenas, pero varios incidentes y quizás sí. todos tienen un letrado distinto y domicilios procesales constituidos diferentes. A mí me ha Guille, te tocado interrumpo intervenir un segundito. en varios aumentos y También piénsenlo con todo lo que venimos trabajando a lo largo del año. Ustedes piensen que van a hacer un escrito, que es para pedir que se forme el incidente, o van a formar directamente el incidente por receptoría, como explicó Guille, y tienen que relacionarlo con los encabezados y con la firma, ¿sí? ¿Quién me va a representar? Lo que explicó Agus de los domicilios, no es lo mismo el domicilio real que el domicilio procesal constituido y que el domicilio procesal constituido electrónico, ¿sí? Entonces, relacionen con lo que venimos hablando, o sea, ustedes piensen cuando van a hacer el escrito de incidente, trabajen con el encabezado, con la representación y con la firma. Está todo íntimamente relacionado. Y con la función del domicilio, desde ya. Entonces, si ustedes están confundidos o no están claros o no se acuerdan exactamente lo que vimos en clase, piensen que tienen que escribir un escrito, que lo tienen que redactar. Bueno, ahí van a empezar a evacuar un montón de dudas. Ustedes automáticamente solos, ¿sí? Y solas. Eso. sí, tal cual, lo que dice Rochi me da pie también a vincularlo con otros temas, ¿no? O sea, esto es todo un sistema, fíjense cómo incluso el orden de los temas lo que pretende es incorporar de a poco todo ese sistema, que para seguir avanzando uno tiene que ya tenerlo incorporado. Se me ocurre ahora pensarlo en estos términos. ¿El incidente qué será? ¿Un escrito de mero trámite? Nosotros ya vimos esto. ¿Qué les parece? ¿Podrá firmarlo exclusivamente el abogado o abogada en los términos del 56, inciso C de la Ley de Ejercicio de la Profesión? Y a mí me parece que no. Si en definitiva se están poniendo en juego derechos que son de nuestros clientes. Obviamente hablo de la figura del patrocinio, ¿no? Si estuviéramos... Imagínense un incidente de reducción de cuota alimentaria que lo firma solo el abogado que es patrocinante o la abogada que es patrocinante. Una locura. Para seguir... Ahí lo relacionan con la acordada de la Corte, donde ya la Corte discriminó en el año, no sé, 2017 creo que fue, cuáles son los escritos de mero trámite y cuáles no. Entonces, ustedes tienen que ir relacionando todo lo que fuimos dando porque todo tiene un correlato y una conexión, digamos, para que ustedes puedan usar también la lógica de lo que se viene trabajando. Sí. Una consulta. Claro, la figura del gestor del artículo 48 se podría invocar. Buena pregunta, la de Ariana. Sí, se puede invocar. Bien. ¿Y cuáles son los requisitos a posterior? Y dentro de los 60 días hábiles tiene que ratificar o volver a firmar el acto la parte, el representante. Bien. Bien, ahí ven cómo vamos conectando todo. Está perfecta la pregunta de Ariana. Claramente, si en alguna circunstancia yo no tengo la firma de la parte y soy patrocinante, podría acudir a la figura del gestor del artículo 48. Exacto, y sigo, miren, me pongo a relacionar, me encantó el pie que me diste, Ro, porque sigo relacionando, ¿no? Les hago una pregunta. ¿Qué pasa con los incidentes y la mediación? ¿Hay mediación de incidentes? Bueno, si ustedes agarran la famosa tabla de código por materia, se van a encontrar que muchos incidentes son materia mediable. Sí, hay incidentes que deben transitar mediación.
En lo personal, la verdad es que nunca me imprimieron ese trámite, nunca me pasó de ir a mediación por un incidente. Pero la verdad es que uno agarra la planilla, la tabla de códigos por materia, y van a ver que varios incidentes son mediables. Así que fíjense cómo Pero todo tiene con la demanda interconexión. iniciada, o la demanda, digamos, la que va por carriles separados, digamos, iniciada, está la posibilidad de mediar un incidente dentro de un proceso que ya está corriendo. En realidad, el incidente puede ser hasta previo. O sea, fíjense que el Siempre beneficio de litigar sin gasto que vamos a ver ahora puede se ser presenta previo con a la la mediación. demanda. Lo mismo las diligencias preliminares. Son típicos incidentes, ¿no? La prueba anticipada y las medidas preparatorias del proceso. Preparatoria. Claro, por Bien. ahí tengan en cuenta también que el incidente que tramita por pieza separada, ¿sí? Son pretensiones distintas a la principal. ¿Es accesoria? Sí, pero es una pretensión distinta, entonces van a tener carriles completamente distintos. Claro, Maite, a eso apuntaba, a que al tener la principal en proceso, si la accesoria tenía la posibilidad de ir a mediación igual. Hay casos en los que sí, sí, porque como bien dice Guille, está contemplado dentro de la tabla por códigos y por esta naturaleza, el incidente es una pretensión distinta a la pretensión principal. Entonces, al ser una pretensión distinta, tiene su vía autónoma sin perjuicio de ser accesoria al principal. Y ahí es donde no solo son los temas de práctica, sino que se empiezan a enlazar los temas de teoría. Pero esa mediación es optativa. Es una pretensión, son dos pretensiones distintas, y ahí es donde tenemos que empezar a encauzar cada uno. Ahí, si ustedes miran la ley de mediación, no habla de incidentes. O sea que en realidad lo que hay son clasificación de pretensiones. De ahí es que algunos incidentes son mediables y otros no. Es por la naturaleza de la pretensión que se esconde detrás. A lo que preguntaba Leandro, la respuesta es no. Si figura como materia mediable, no es optativa. Insisto en que en la práctica los jueces no te mandan nunca a mediación por un incidente, o por lo menos a mí nunca me pasó, pero podría ser, y en el caso de que lo haga, es obligatorio. Bien, un tema más para cerrar. Guarda con la caducidad de la instancia, ¿no? Plenamente operativa en materia de incidentes. Como toda instancia, es susceptible de la caducidad. Así que guarda, porque la caducidad del principal implica la caducidad automática de todos los incidentes, ¿no? Y después los incidentes por separado pueden también ser susceptibles de caducidad de instancia, con un plazo más acotado. Pero ahora vamos a hablar de eso un poco más cuando hablemos de beneficio. Bien, hasta aquí con incidente. No sé si quieren hacer alguna consulta más, si no nos metemos ya en el beneficio de litigar sin gastos. No, profe, una consulta sobre cuando se va en mediación en un incidente. Sí. En el caso de llegar a acuerdo, se firma el acta, la homologa el juez, que supuestamente debería ser el mismo juez que interviene en el principal. Claro. ¿Y eso se agrega al expediente? Yo entiendo que dependiendo. Sí, porque después vos tenés que tener alguna constancia en el expediente de que se planteó alguna cuestión incidental y se resolvió en etapa de mediación. Lo que vos llevarías al expediente principal, o si corrió por pieza separada, lo agregarías a esa pieza separada, es el acta convenio donde consta el acuerdo. Si no hay acuerdo, vos lo que obtenés es un acta de cierre que te deja seguir impulsando la instancia incidental. Así se resolvería, por lo menos desde lo teórico, el planteo. Insisto en que nunca me pasó. Bien, vamos a hablar un poquito de beneficio. Beneficio es un poco más sencillo, pero bueno, no menos importante. Ahí también les voy a recomendar un trabajo que es preguntas usuales sobre beneficio de litigar sin gastos, de Valdicueli, también una profesora de Buenos Aires. Guarda porque ese trabajo habla del Código de Nación. Yo lo puse en el título, pero no obstante, a ponerlo en el título y avisarlo, a veces en los parciales me contestan cosas del Código de Nación. Guarda, no, hay que leer.
Hay que leer. Ese artículo está pensado y está escrito para Nación. No es muy diferente, por eso lo damos, porque la verdad que si no tuviera nada que ver no lo daría. No es muy diferente, pero hay que hacer algunas modulaciones. Ustedes saben que en este sentido el Código de Nación es un poquito distinto en 2 o 3 pautas, ¿no? Como por ejemplo que la declaración de testigos ya se acompaña hecha, digamos, por escrito. Hay diferencias también en cuanto al momento para iniciarlo. Después es bastante similar. Pero bueno, hecha esa aclaración inicial, les recomiendo este trabajo sobre dudas, sobre preguntas usuales sobre incidentes, de Baldicueli. Insisto en que habla del Código de Nación. Vamos a usar una lógica similar a la que usamos para hablar de incidentes procesales, que es partir del problema a resolver hacia la solución y no a la inversa, que sería partir de la norma hacia un análisis dogmático. Por eso está bueno que el trabajo se llame así, ¿no? Preguntas usuales, porque usa la misma dinámica, ¿no? Formula la pregunta y después intenta resolverlo con algún aporte doctrinario o de práctica, evidentemente práctica. Así que por eso se los recomendamos. Bien, ¿para qué sirve un beneficio? Porque uno a veces lo lee desde el libro, está bárbaro, ¿no? Las definiciones de manual. Pero pocas veces uno se pregunta, ¿para qué sirve? Bueno, bien. Esta franquicia que le conceden a ciertos litigantes para, digamos, afrontar un proceso sin las erogaciones típicas de su inicio, en la práctica sirve para no pagar nada, a nadie. Y esto está bueno que alguna vez alguien te lo diga, porque si no después pasa lo que pasa en la realidad, ¿no? Beneficio de litigar sin gasto que salen disparados para todos lados, como si fuera una suerte de movimiento mecánico, y después al final del proceso no cobra nadie. Entonces, vamos chicos y chicas, esto es un trabajo y de esto se vive. Si todo el mundo beneficiara beneficios sin gastos, somos militantes del uso responsable del beneficio de litigar sin gastos. Hay que hacer un uso responsable. Entonces, hay que decirlo, el beneficio de litigar sin gastos sirve para dejar el tendal y no pagar absolutamente nada. O sea, esto quiere decir, voy a ser todavía más concreto, ¿no? Si ustedes tienen un cliente, ya sea actora o demandada, que pierde el juicio, va a ser condenado en contra por el principio kiovendano de la derrota, no le va a pagar absolutamente a nadie, va a dejar el tendal. Y si perdió, muy probablemente no cobren ni ustedes. O sea, hay que pensarlo bien. Si gana el juicio, bueno, ahí la suerte es diversa, ¿no? Porque el código prevé que cierto porcentaje de esas erogaciones en defensa de ese derecho vayan a parar al abogado. Pero imaginemos que pierde, no le paga absolutamente a nadie. Entonces hay que hacer un uso responsable del beneficio de litigar sin gasto. Esto es para cuando efectivamente la parte carece de recursos, porque no puedo evitar meterme en aspectos teóricos. En definitiva, ¿el beneficio qué es? Una herramienta de acceso a la justicia. Entonces, el acceso a la justicia está pensado para igualar, esto es igualdad real, igualdad material dentro del proceso, a través de mecanismos legales. Lo que pretende el beneficio es igualar a las partes para que puedan tener, digamos, una equidad de armas adentro del proceso. Entonces, tratemos de hacer un uso responsable, porque el beneficio de litigar sin gastos es nada más ni nada menos que eso, una carta blanca para no pagarle absolutamente a nadie, si está bien usado, ¿no? Si yo pido un beneficio de litigar sin gastos 2 días antes de la sentencia definitiva, bueno, no me va a servir para mucho. Pero digamos, el beneficio bien usado sirve para dejar el tendal. Y entiéndase bien, no cobran ni el mediador, ni los abogados, no, obviamente no pagan el diligenciamiento de oficio, no paga nada, no pagan, no cobra ni el perito, no cobra nadie. Entonces, para hacer un uso responsable, porque incluso hasta podría ser un arma de doble filo, no cobrar ni ustedes. Bien, sigamos adelante. Ya explicamos un poquito para qué sirve. Ahora lo que voy a conectar con esto que hablamos recién. ¿Será materia mediable el beneficio de litigar sin gastos? Yo antes de arrancar la clase lo busqué en el artículo 4 de la ley de mediación, que es el que habla de las excepciones, y no lo encontré.
Entonces, beneficio, ¿va a mediación? Fíjese cómo esto parece una pregunta casi tonta, ¿no? Pero bien se le puede plantear el día que vayan a iniciar su primer beneficio, ¿no? A ver, y no es nada del otro Pero, mundo. Yo la primera vez que inicié un beneficio no sabía ni dónde ingresaba. Lo primero que me pregunté es a dónde lo tenía que llevar. Así que pero válidamente no se puede hacer esta pregunta. Ahí alguien me habla. yo, otra vez. Pregunto, ¿mediación con quién? Ay, no escucho nada. Perdón, estaba Pensé desactivado el audio. El beneficio es bilateral, chicos y chicas, ¿eh? La mediación en este caso podría llegar a ser con la otra parte. No lo dije porque lo di por sabido desde la teoría. El beneficio es un procedimiento eminentemente contradictorio y bilateral. Y obviamente y, incidental. Entonces, y ¿vamos a planillita, mediación o no? porque eso o sea, por las planillitas que hemos visto en los archivos se tilda con los papeles de mediación. Entonces se supone, entiendo yo que va de la mano. Bueno, entonces, ¿va o no va? Si lo buscan en el artículo 4, no está excepcionado eso. Le voy a dar una pista. Algunos autores dicen que el beneficio es un proceso voluntario. Y eso sí está incluido en el artículo 4 de la ley de mediación. Excluye a los procesos voluntarios. Entre nos, a mí esa clasificación de procesos voluntarios me hizo ruido toda la vida, no me gustó nunca. No sé, no me queda bien claro que es un proceso voluntario, porque a ver, voluntarios son todos los procesos, a nadie le ponen un revólver en la cabeza para ir a receptoría, no hay procesos obligatorios, ni siquiera cuando uno es demandado, porque la verdad que la demanda es una carga procesal contestarla. Yo no la contesto y me voy a mi casa. No me cerró mucho nunca esa clasificación. Bueno, en realidad la mediación, perdón, el beneficio a mí no me queda, no me cierra que sea un proceso voluntario. La verdad es que en la práctica no es una materia mediable. Nunca se le ocurrió a nadie ir a mediación por un beneficio. Pero la verdad que esto me da pie para, bueno, empalmarlo con lo que ya vimos, ¿no? Que es que al legislador muchas materias se le escaparon, ¿no? Cuando se puso a redactar ese artículo 4, ¿no? Ya comentamos varias, se le escapó la usucapión, se le escaparon los procesos colectivos, y creo que el beneficio también se le escapó. No me alcanza, o por lo menos a mí no me convence lo de que es un proceso voluntario, porque tiene poco de voluntario, ¿no? Si vos, está bien, el beneficio no estoy obligado a hacerlo, pero no estoy obligado a hacerlo si yo lo necesito realmente. Lo dice el código, me habla de que no tengo la capacidad patrimonial para emprender el juicio. Entonces necesito hacerlo. ¿Y dónde está lo voluntario? Insisto en que es bilateral. Para mí se le escapó ahí al legislador el tema beneficio. Ahora, como es lógico que no sea mediable, creo que nunca nadie tampoco se lo cuestionó porque es de toda lógica que no sea mediable. Pero bueno, es para meter ahí también un poco de pensamiento crítico en cada uno de los temas. Bien, ahora ya adelantamos un poco esta pregunta, pero ¿cuándo iniciarlo, no? Porque el código bien dice que puede ser iniciado en cualquier etapa del proceso. Ahora acá la realidad choca un poco también con lo abstracto de la norma, ¿no? Uno después de ver ese artículo empieza a pensar, ¿no? ¿Cuándo me conviene a mí iniciarlo? Porque si yo le pregunto ¿cuándo lo puedo iniciar? Ustedes bien, o sea, sería una respuesta correcta decir que en cualquier etapa del proceso. La pregunta es ¿cuándo conviene hacerlo? Con la demanda. No. Bueno, nosotros vimos ¿Qué el se puede fallo escapar de, ahí? vimos un fallo con el otro profe de irretroactividad del beneficio y digamos que los fundamentos se basaban en esta cuestión de que todavía no había tenido traslado la otra parte. Por eso digo la demanda. Bien, bien. Sí, ya sé cuál es el fallo. Porque ¿qué Pero ocurre? Acá antes de la demanda. entra, fíjense cómo teoría y práctica van todo el tiempo yendo y viniendo. Desde la teoría, el beneficio es, digamos,
hacia adelante. Regla que a veces ha modulado la jurisprudencia, como en ese caso puntual. Una vez más, yo les aconsejo regla a excepción. Porque la regla es que el beneficio de litigar sin gastos opera hacia el futuro. Ciertamente uno puede encontrar fallos que hablen de la defensa en juicio, de la convencionalidad, del beneficio. Está bárbaro. Ahora, vamos de la regla a la excepción. Por regla, el beneficio, su concesión, mejor dicho, la concesión del beneficio, aún provisionalmente, opera hacia el futuro. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuándo me conviene iniciarlo? Miren, chicos y chicas, yo lo iniciaría simultáneamente con la mediación, para que me cubran los gastos de mediación. Porque si no, si lo hago con la demanda, los gastos de mediación en principio no quedarían cubiertos por el beneficio, porque opera hacia adelante por regla. Por eso la pregunta es, ¿a mí cuándo me conviene iniciarlo? Más vale que yo podría después, ante una aplicación del beneficio hacia adelante, después podría argumentar que hay un fallo que es retroactivo. Bueno, pero yo tendría que llegar a eso por vía de recurso y meterme en un lío porque después tengo que ver si me hacen lugar o no. Por eso la pregunta es, ¿cuándo me conviene? Yo creo que te conviene iniciarlo desde el momento, por lo menos simultáneo a la mediación, para que cubra los gastos de mediación. Si no, después puedo tener algún problema. A lo mejor el juez no comparte esa jurisprudencia, a lo mejor la Cámara tampoco, y no voy a llegar a la Corte por un beneficio. Cuando yo bien podría haber abierto el paraguas e iniciarlo junto con la mediación. Así que, insisto, es una opinión. Yo creo que conviene hacerlo desde el mismo sorteo del mediador, para que con su manto cubra todos los gastos, no solo el honorario del mediador, sino incluso hasta podría ser las notificaciones dentro del sistema de mediación. Ese sería el momento más idóneo. Después, la verdad es que se puede iniciar en cualquier momento. Sí. ¿Por qué? Porque en realidad es una insuficiencia patrimonial para afrontar el proceso que puede ser sobreviniente. Bien me podría pasar que transcurra todo el proceso, necesito hacer el depósito para el recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley y no tengo la plata. No les recomendaría tampoco llegar al recurso de inaplicabilidad sin beneficio, porque ahí te exponés a después otro problema mayor, ¿no? No me quiero adelantar porque lo van a ver en recursos, ¿no? Cuando hablen la mediación, del depósito. el beneficio. Sí. Si te lo otorgan en la mediación, ¿es comunicable para la etapa de juicio en caso de que la mediación no prospere? Vos iniciás el beneficio y ya después eso te cubre todo el proceso, incluida la mediación. Sí. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas hablando ahora del recurso de inaplicabilidad de la ley. Quedémonos con esa regla, ¿no? Nos conviene iniciarlo desde la misma mediación para que cubra absolutamente todo. Si no, puede haber problemas, ¿no? Puede estar exento de honorarios de peritos y honorarios de abogados y tener que pagarle al mediador porque no lo inicié simultáneamente con la mediación. Porque el beneficio, no lo dije porque es de teoría, pero puede ser total o parcial, incluso puede ser por porcentajes y puede cubrir algunas cosas y otras no. Por eso es tan importante el momento en el que lo iniciamos. Después, algunas cuestiones que se han planteado también y que incluso la Corte tuvo que sacar una acordada aclarándolo. Para mí no debió aclararlo porque si lo pensamos procesalmente era obvio, pero bueno, sacó una acordada haciendo esta aclaración. El beneficio de litigar sin gastos es atraído por el principal y no al revés. ¿Qué hacían algunos abogados pillo? Iniciaban el beneficio de litigar sin gastos, le caía, no sé, en el juzgado 2 de nuestro amigo Vicente Atela, y claro, como lo conocía el juez, le gustaba ese juzgado, después pretendía que la demanda fuera a parar también al juzgado 2. Bueno, no. Y la respuesta creo que es lógica. Si el incidente de beneficio es accesorio del expediente principal,
es lógico que el expediente principal lo atraiga. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Cuando ingresa la demanda de fondo, se sortea otra vez juzgado y el beneficio es remitido desde el primer juzgado al segundo. Rebobino y lo explico de vuelta. La causa principal, independientemente del momento en el que se sortee, siempre atrae al beneficio. Yo no puedo pretender que porque el beneficio iniciado antes me cayó en otro juzgado, después la causa principal vaya a parar a ese juzgado, porque a mí me gusta más, me queda más cerca, o el juez es mi amigo. Bueno, no. La causa principal se sortea y el beneficio de litigar sin gastos es remitido al juzgado donde fue sorteada la causa principal. No puedo pretender prevenir en el juzgado del beneficio, porque esto te podría... ahora que hay mediación no tanto, pero en materias no mediables te puede pasar tranquilamente, ¿no? Iniciás el beneficio, sale sorteado un juzgado. Iniciás la demanda principal, sale sorteado otro. Bueno, ¿a qué juzgado va? Y va al juzgado de la demanda principal. O sea, esto es completamente lógico. Sí, podemos ver al beneficio como un incidente, y como incidente es accesorio de la causa principal. Así que, concretamente, lo que hacen es agarrar el expediente del beneficio y lo mandan al juzgado donde está radicada la causa principal, sin que uno pueda meter ahí excusas absolutamente de ningún tipo. Bien, ahora vayamos a la solicitud, que es quizás lo más interesante. Es una verdadera demanda el beneficio, es una demanda incidental. La pretensión incidental que contiene, ¿cuál es? Y la de que el juez o jueza nos otorgue esta franquicia para evitar pagar los gastos del juicio. Aclaración número 1. Los hechos del beneficio no son los hechos de la causa principal. Son los fundamentos, digamos, fácticos que justifican mi insuficiencia patrimonial para afrontar ese litigio. Concretamente, yo no tengo que abundar en explicaciones del accidente, del desalojo, de la usucapión. Debo citar, sí, el juicio para el cual yo lo voy a usar. Tengo que poner el juicio que le voy a hacer a Rocío González por daño y perjuicio por haberme chocado tal día en tal esquina. Pero no me tengo que poner a describir los hechos del accidente. Hago una referencia a la causa, ¿no? A ese proceso para el cual yo lo voy a usar. Pero insisto con esto, los hechos en la demanda de beneficio son los que justifican la carencia de recursos, la insuficiencia patrimonial. Básicamente lo tengo que convencer al juez o jueza de que no tengo plata para ese proceso. Y esto me da, digamos, la mano para hablar de prueba, porque acá también hay un abismo entre el código y la vida. Porque ¿qué nos dice el código? Guille, te hago una aclaración. Sí, por favor, Ro. Que muy buena ese concepto, que no es al azar lo que está diciendo Guille. O sea, que yo no tengo plata suficiente para afrontar los gastos o las erogaciones de ese proceso particular. ¿Sí? Esto es muy importante, por ello puedo afrontar, no sé, un cobro ejecutivo, porque mi solvencia patrimonial y mi contexto económico en ese momento lo puedo afrontar, de, no sé, 100.000 pesos, pero no puedo afrontar un daño y perjuicio, ¿sí? De un accidente donde hubo una lesión o muerte, etcétera, ¿sí? Entonces, no está dando un concepto azaroso, no se duerman con esto, porque esto suele ser pregunta también de examen, ¿sí? ¿Cómo lo inicio? ¿Por qué lo inicio? Bueno, es ese proceso en particular. Y otra aclaración, que no sé si vos lo ibas a decir, Guille, ¿en qué estado tengo que estar económicamente? Si querés te dejo la palabra a vos para eso. No, decilo, Rochi. Bueno, creo que fueron fallos de la Corte reiterados ya con este concepto, cuál es el estado de insolvencia patrimonial, fue objeto de debate mucho tiempo, no es que yo tengo que estar en un estado de insolvencia total y absoluta, justamente esto tiene relación con la índole del proceso que voy a afrontar. Si tengo que afrontar un proceso multimillonario, por más que tenga
una propiedad o tenga un auto o lo que sea, ni siquiera tampoco millonario, quiere decir que estoy en facultades o en oportunidades de poder afrontar ese juicio. Entonces no es que esa carencia total, no, ¿sabés qué? No, pasa que tiene un 4K con el que va a trabajar todos los días y bueno, nada, ese proceso lo tiene que poder afrontar, lo tiene que poder pagar. No, ese estado de insolvencia total, cuidado con esto, ¿sí? Es la situación particular económica de esa persona con ese proceso que eroga esos ciertos gastos en particular, ¿sí? Se tienen que combinar esas dos cosas. No es que no tengo que tener nada y estar en Pampa y la Vía para poder solicitar el beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? Por eso les pido por favor que presten atención con esto y bueno, nada, esa particularidad nomás quería dejar una aclaración para que se entienda. Yo no me metí ahí porque era medio de la teoría, pero no se identifica con pobreza. No es pobreza, no hay carta de pobreza como decía la vieja norma. El beneficio de la franquicia es para afrontar un proceso en concreto. De hecho, es muy interesante lo que dice Rob, porque el leading case es el fallo Siderman de la Corte Suprema de la Nación. Es un caso interesantísimo. Nosotros a veces lo damos en otros cursos cuando explicamos teoría, porque este fue un caso en su momento bastante conocido. La familia Siderman es una familia de ascendencia judía que fue víctima de la represión de Estado y debieron huir del país hacia los Estados Unidos. El gobierno militar lo que hizo fue básicamente despojarlos de todas sus posesiones en la Argentina, que pasaron a formar parte del gobierno nacional, del patrimonio del Estado Nacional y de la provincia del Tucumán. Cuando retorna la democracia, los Siderman demandan a la provincia del Tucumán y al Estado argentino por un sinfín de crímenes de lesa humanidad, entre los cuales estaba, no es exactamente una expropiación, tampoco es un decomiso, ahora no me sale la palabra, es básicamente por haberse quedado con todo. Cuestión que está prohibida expresamente por nuestra Constitución Nacional, ¿no? Artículo 29 y todos los relacionados que se les ocurran. Entonces, era un juicio por mucho dinero. Era una fortuna, o sea, estábamos hablando de millones de dólares. Los Siderman tenían varias propiedades en la provincia del Tucumán y además se dedicaban al negocio de los bienes raíces, o sea que ellos poseían en los Estados Unidos algunos inmuebles. Entonces lo que se discutió era si eran merecedores del beneficio de litigar sin gastos o no, porque en los papeles eran gente o personas con cierto patrimonio, de lo que vulgarmente uno podría catalogar de ricas. Ahora bien, la tasa de justicia de ese juicio era millonaria. Yo ahora no me acuerdo los números finos, pero imagínense que el monto global del juicio era algo así como 15 millones de dólares. Los invito a que saquen la cuenta del 2,2% de 15 millones de dólares y van a ver que es mucha plata. Es muchísimo. Entonces lo que se discutió era si eran acreedores del beneficio de litigar sin gastos o no. Eso llegó hasta la Corte de la Nación, que les dio un beneficio parcial. A mi gusto, ahí vienen a haberle dado encima por la índole, ¿no?, de la cuestión. Estamos hablando, es un fallo viejo, es de los años 80. No es justificativo de la barrabasada que hicieron, pero bueno, por lo menos se expuso esta doctrina de que es para un juicio en concreto y que tiene que ver con el alcance patrimonial para afrontar una causa en particular. Hubiera sido mucho más armonioso con los derechos humanos eximirlos totalmente, ¿no? Porque encima que te sacan todas tus posesiones, vos tenés que pagar la tasa de justicia. Y me suena medio, a priori, un poquito injusto. ¿Me ibas a decir algo, Rocío? Sí, te hago otra aclaración, que también suele ser a veces pregunta de examen, si el beneficio de litigar sin gastos causa Estado. Te pregunto, Guilla, hablando justamente de todo esto. Bueno, no, el beneficio es la concesión del beneficio, y esto les va a servir para cuando estudien cosas juzgadas.
hacer cosas juzgadas formal. Y esto es porque es esencialmente modificable. Y es una sentencia que no causa estado, ¿no? Esto es un tema de la teoría también, pero es bueno decirlo ahora. Si su cliente o clienta se vuelve insolvente con el transcurso del proceso, uno puede pedir el beneficio de litigar sin gasto. Del mismo modo, a la inversa, si su cliente o clienta se vuelve rico porque heredó o porque se sacó un premio o simplemente mejoró mucho de posición económica, ese beneficio se lo pueden quitar. Exactamente porque no causa estado. Es una sentencia eminentemente modificable según el cambio en los estados de hecho. Pero bueno, más allá de los comentarios que por ahí se van un poco más para el lado de la teoría. Sí, ahí alguien me habló. Gerina. Sí, no, que algo cortito y anecdótico, ahora no se ve, pero en el juzgado tenemos incidentes de cesación de beneficio, que son en esto de la bilateralidad que les decían del beneficio, que la contraparte ha pedido el cese. En general los pedía Fiscalía de Estado, en donde habían juicios con la provincia, los que yo recuerdo, pero ahora no es común verlos. Mirá vos, no la tenía esa. Porque en general se ve poco eso. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta porque puede pasar. Maite. Nos pasa que, a ver, esto de que el beneficio excluye a todos y nadie cobra es cierto. Entonces muchos abogados ven que trabajaron y no pudieron cobrar por lo que trabajaron, porque justo el condenado en costas es el que tenía el beneficio. Entonces nos ha pasado de tener incidentes, porque el artículo 84 del Código de Procedimientos lo que dice es que la sentencia va a tener plena vigencia hasta tanto mejore de fortuna esta persona que tuvo el beneficio. Entonces, muchos letrados, para poder hacerse de sus honorarios, presenten el incidente de levantamiento o de revocación de sentencia de beneficio de litigar sin gastos a los fines de poder cobrar su crédito también, diciendo, mirá, consiguió un trabajo estable, ahora puede pagar esto para poder hacerse de su propio crédito, ¿sí? Porque entienden que se mejoró de fortuna. No, Maite, vos metiste el dedo en un temón. Es un temón porque, a ver, todo esto también parte de muchos prejuicios, ¿no? Como por ejemplo, hay un antejuicio más que un prejuicio, que es que el abogado tiene plata. Se parte del prejuicio de que el abogado siempre es más rico que las partes. Chicos y chicas, no es por bajársela, pero el abogado joven y Nobel, el 99% es pobre. Esto cualquiera que ande un poco en el tribunal lo sabe perfectamente. Le va a tocar atender cliente infinitamente con una billetera más grande que la que tengan ustedes cuando comienzan la profesión y unos cuantos años después también. Entonces hay como un antejuicio. Pensar que el abogado es más rico que el cliente. Ahí me ha tocado ver muchos beneficios concedidos a partes que tenían sueldo, incluso buen sueldo, y aún así no pagan a los abogados. Y a veces vos, como litigante de la profesión, estás juntando las monedas para pagar las expensas, o a veces para comer. Afortunadamente nunca me pasó, me ha tocado verlo de lejos, nunca me pasó a mí. Yo ahí plantearía, nunca lo vi esto, yo les comento lo que haría yo. Yo ahí introduciría la tesis del esfuerzo compartido. Mirá, man, los honorarios son alimenticios. Vos ganás 50 lucas, no sé, como empleado de un banco, y el 5% mensual dámelo hasta que me cubras por lo menos cierto porcentaje de los honorarios. No podés. También es en contra de la equidad priorizar completamente un interés completamente por sobre otro. Ahí yo aplicaría la famosa regla de Dworkin y de Alexi, ¿no? Ahí hay que hacer un trabajo de ponderación también para introducir el concepto de la equidad en el pago honorario. Porque ese es un prejuicio complicado, pensar que el abogado es rico solo porque es abogado, ¿no? Eso de el abogado que se parece al muñequito del Monopoly, eso existía en el siglo XIX.
Ya en el siglo XX estábamos lejos de eso. Es un temón. Guillermo, Sí, hago Candela. una consulta. La pregunta que hizo Rocío de el beneficio es una causa-estado. ¿A qué se refiere? Y si podrías explicarlo nuevamente porque no lo pude comprender. Bien, Por sí. favor. Expliquémoslo desde un prisma diferente. Las sentencias causan estado cuando su definitividad, o sea, cuando la sentencia definitiva sobre una cuestión deviene inmodificable, porque se produce la cosa juzgada material. La cosa juzgada material es pétrea, no se puede modificar de ninguna manera, a tal punto que forma parte del patrimonio en los términos del artículo 17 de la Constitución, lo ha dicho varias veces la Corte de Nación. La sentencia que no causa estado es la que es modificable, no porque la sentencia en sí misma se vaya a borrar y volver a escribir. Digamos que sus efectos pueden revertirse si las circunstancias de hecho cambian, se pueden revertir a través de otra sentencia. Eso es lo que pasa con el beneficio de litigar sin gastos, pasa en los procesos ejecutivos, ¿no? La sentencia definitiva hace cosas jugadas material, formal, porque después yo puedo iniciar otro proceso de conocimiento donde los efectos de esa sentencia son revertidos por medio de otra sentencia definitiva que hace cosas jugadas material y que deviene inmodificable. A ver, para reducirlo a lo más concreto, la sentencia del beneficio, sus efectos son modificables. Es una sentencia plástica, porque a veces vos tenés plata y gozás del beneficio, y a veces no tenés plata, gozás del beneficio, y a veces progresás de fortuna y te lo quitan. Eso es que no causa estado. Lo decidido puede reverse. Me voy a pasar un poquito porque arrancamos también un cachito más tarde. En 10 minutos terminamos, ya cerramos. Pero bien, volvamos a lo nuestro, que era la solicitud, porque es importante dominar la técnica de cómo hacer el escrito. Les decía, los hechos son los de la insuficiencia patrimonial. La prueba, acá me había quedado. Hay un abismo entre el código y la vida, porque si uno lee el código pelado, pareciera que 2 testigos son suficientes. 3 testigos son el beneficio automático, ¿no? Y en esto los libros siempre dicen que son un vestigio de prueba tasada. En la realidad esto no es así. Si uno pretende obtener el beneficio con 2 o 3 testigos, está al horno, porque el juez o jueza, probablemente de oficio, mande a requerir algún informe o se produzca prueba ordenada de manera oficiosa por el juzgado. Entonces está bueno hacernos esta pregunta antes de iniciar un beneficio. ¿Cómo probar esa insuficiencia patrimonial? Y aquí la creatividad de abogado y abogada no tiene límite, ¿no? Uno puede introducir cualquier medio de prueba porque es completamente amplio. Además de los testigos, uno bien puede acompañar facturas de la luz, del gas, del colegio de los nenes, facturas que tengan que ver con el transporte. A veces se incluyen también contratos de locación para demostrar también que gran parte de los ingresos se van en alquiler. Hay un debate ahí acerca del resumen de la tarjeta de crédito. Hay que ver, a veces el resumen de la tarjeta exterioriza gastos superfluos o de lujo. Yo ahí no lo acompañaría, por ejemplo. Si están las cuotas del viaje a Disney, y yo me lo guardaría. Ahora, si exterioriza el pago de servicios, el pago del colegio, el pago del cable o de internet, que hoy por hoy es un servicio básico, aunque no sea declarado de manera oficial como un servicio esencial, es un servicio básico, así que eso sirve también para alentar nuestra pretensión de beneficio de litigar sin gastos. Lo más tradicional son los informes, ¿no? Un informe al registro de la propiedad, le llaman informe negativo, ¿no? Como para ver si salta que tengo alguna propiedad en la provincia. Lo mismo podemos decir del oficio al registro de la propiedad automotor. Si el registro de la propiedad automotor devuelve que tengo un auto, no sé, de lujo, probablemente no me lo den. Bueno, hay que ver qué tipo de proceso y cuán oneroso es. Insistimos con esa relatividad, ¿no? Que es, hay que ver qué patrimonio y hay que ver qué juicio.
Pero digamos que en principio un auto modesto, incluso un auto bueno, hasta ahí, medio difuso, pero digamos un auto común, puede llegar a pasar por el beneficio. Un sueldo digno tirando a bueno también puede hacer que te concedan el beneficio. Y es por esto que hablábamos recién a partir del comentario de Rocío, ¿no? Hay que ver los montos del juicio y la índole también de los derechos en juego. Así que bueno, amplitud probatoria. Después, un comentario muy corto respecto de la práctica del beneficio. Lo mismo que los incidentes, ¿no? Es un escrito, ingresa por Receptoría General de Expedientes. La particularidad es que no paga ni tasa ni sobretasa, ¿no? De la naturaleza del beneficio es eximirlo de impuestos, así que no paga tasa ni sobretasa. A mi juicio, y esto insisto en mi carácter, digamos, subjetivo, yo opino que va con copias para traslado. La práctica judicial hace que no se dé traslado del beneficio, lo cual lo voy a decir sin ningún tipo de vergüenza. Para mí esto está mal y es una práctica distorsiva, equivocada y errónea, y todos los adjetivos que denoten que algo está mal hecho. Los invito y las invito a que revisen el Código Procesal de punta a punta y me digan en dónde dice que no se da traslado de la demanda de beneficio. Al revés, van a encontrar una norma que dice que de los incidentes se da traslado por 5 días al incidentado. En la práctica no se da traslado, lo cual a mí me parece que está mal. Ustedes se preguntarán, bueno, y si es bilateral, ¿cómo se notifica al incidentado o demandado? Usualmente le mandan la cédula que los anoticia de la audiencia de testigos del beneficio. Eso es lo que se hace en la práctica. Para mí esto está mal porque un incidente como tal es bilateral, contradictorio, o sea que el demandado, o sea el futuro demandado, en este caso incidentado, puede presentarse, puede producir prueba en contra, puede ir a la audiencia, puede preguntar, incluso se lo puede ganar. Porque ustedes fíjense que los registros de la propiedad inmueble son provinciales. Entonces yo puedo decir, genial, tengo una casita en Córdoba que nadie se va a enterar. Entonces yo me pido un informe negativo de acá y me saco el beneficio. Y del otro lado me encontré un profesional más pillo que nuestra parte, y viene con un oficio de, no sé, Chubut, donde consta que tengo una propiedad, con un informe del Chubut, donde consta que tengo una propiedad de miles de hectáreas en cultivos y ovejas. Me lo van a voltear el beneficio, no va a prosperar. Bueno, esto se puede hacer, se puede producir pruebas, se puede hacer preguntas. Incluso hasta podría citar a mis propios testigos si soy de la parte contraria. Entonces, es bilateral, debiera darse traslado. En la práctica la verdad es que no se hace. No se hace porque en la mayoría de los casos prospera también. O sea, fíjense cómo todo esto es parte de la misma distorsión, ¿no? Abogados y abogadas sacan beneficio en serie. Los juzgados no mucha bola no le dan. O sea, usualmente también todas las veces que se pide, sale. Esto es cierto. Pero también es cierto que es bilateral, es contradictorio y se puede litigar. Ahora, consejo para el futuro. Cuando le llegue una pretensión de estas del lado contrario, ¿no? O sea, no del lado del que promueve el incidente, del lado contrario. Si ustedes ven que hay chances de voltear ese beneficio, preséntense, litíguenlo, insisto, acompañando informes que denoten alguna expresión de caudal patrimonial, algún informe de ANSES que me denote que hay un sueldo ahí que no se tuvo en cuenta, que es cuantioso. Ahora, si hecha una investigación, digamos, preliminar, entre comillas, yo confirmo la tesis de que no tiene plata el actor, no se presenten a litigarlo, porque va a generar costa, lo van a perder. Siempre acuérdense que es un incidente. Si yo me presento en el beneficio, bueno, ¿y usted, doctor, qué tiene para decir? No, yo me vengo acá a oponer. ¿Y va a producir prueba? No, no tengo ninguna. Bueno, una vez que puse un pie dentro del proceso, soy un litigante. Y si pierdo ese incidente, va con costas y lo voy a tener que pagar.
Así que moraleja, no se presenten por presentar. Si no hay nada para decir, nada más, no se presenten a ningún acto procesal y listo. No les van a imponer costas ni van a ser vencidos, obviamente porque no participaron. Ahora bien, en la práctica, la mayoría de los beneficios, así como les digo una cosa, les digo la otra. Como les digo que la mayoría en general salen, la verdad es que de los que no prosperan, la mayoría se caen por caducidad de la instancia. Siempre digo lo mismo. Hemos volteado más beneficios por caducidad de instancia que por producir pruebas. A no dormir con el beneficio, porque esto también es lamentablemente muy común en abogados y abogadas. Como la mera solicitud implica la concesión provisional, lo piden y lo dejan morir. Entonces, no hagan esto, porque del otro lado pueden encontrar un profesional riguroso y les puede pedir la caducidad de la instancia, que ciertamente en provincia de Buenos Aires va con un aviso la primera vez, pero la verdad también es que el que duerme una vez no tarda en dormir 2 veces. Acá en nuestro estudio somos especialistas en voltear beneficio por caducidad. Y la verdad que más allá del chiste es una circunstancia que no me gustaría vivir, debe ser muy feo, porque imagínense que el cliente está tranquilo de que no va a pagar las costas del proceso y de golpe se puede encontrar con que puede cargar con las costas del proceso y paga las costas del beneficio, porque el beneficio caduco, beneficio perdido. Y conforme al principio que vendano de la derrota, el que pierde paga. Entonces pasa del sol a la noche en un solo acto, porque después el otro abogado va a querer ejecutar sus honorarios, incluso del beneficio. Está bien, uno puede dejarlo impago y, digamos, ver qué pasa. Relaciónenlo con otra norma de incidentes, que es que el que inicia un incidente y lo deja impago no puede iniciar otros. Así que fíjense cómo es todo un sistema y se va correlacionando. Inició un beneficio, me lo declararon caduco, digo, bueno, no le pago nada, sigo adelante. Se plantea una nulidad y no la puedo iniciar porque dejé impago el beneficio. Entonces, hay que siempre generar prácticas virtuosas, ¿no? Iniciar el incidente cuando corresponde. Notificarlo oportunamente. Si vale la pena intervenir, uno interviene. Terminarlo. Y eso siempre va a redundar en una gestión mucho más eficiente de los procesos. Después, mucho más para agregar no tenemos, lo demás es muy procedimental y es más propio de la práctica. Rochi o chicas, no sé si quieren agregar algo más que se nos esté escapando ahora, que esté relacionado con la práctica. Y si no, ya vamos a cerrar. María. Tengo una pregunta porque se me había tildado ¿qué plazo tiene un abogado para, como el beneficio de litigar sin gasto no causa estado, una vez que terminó la demanda y todo, la persona obtuvo el beneficio, ¿qué plazo tiene el abogado de la otra parte o el abogado propio para reclamar el Código Civil y Comercial y buscar la prescripción de la ejecutoria? Cuando el Código Civil y Comercial habla de prescripción de ejecutoria, habla de los efectos de la sentencia definitiva, de cualquier naturaleza, ¿no? Incidental o la que sea, incluidos los honorarios y cualquier concepto de costas. Entonces hay que buscar la prescripción de la ejecutoria. El Código Civil y Comercial es de 5 años. No me falla la memoria, ¿eh? Corríjanme ahí las chicas que están en civil, pero entiendo que es de 5 años. Todavía no me pasó de que me prescriba ninguna, pero el Código Civil y Comercial la fija en 5 años. Una vez que prescribe, ya fue, dirían en el barrio. Claro, porque conozco un caso donde le dieron el beneficio, perdió la demanda, no pagó nada y con el tiempo la volvieron a notificar que como había mejorado su fortuna, tenía que pagar. Bueno, si está dentro del plazo o sí que se interrumpió la prescripción también. Podría interrumpirse la prescripción. Hay que analizar el caso en concreto. En principio la prescripción de la ejecutoria son 5 años. 5 años. Pero bueno, hay que ver en el medio qué es lo que ha pasado. Bien, bueno chicos y chicas, la verdad que ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente después del receso. Y bueno, en breve estamos subiendo la clase, les mando un saludo grande.
Chicas, Ro, Gianni, Mai, Flor, si anda por ahí, que no la veo, y el Tino, les mando un abrazo grande y nos estamos viendo el sábado que viene. Buen fin de, chicos, gracias. Buen fin de, disfruten. Chao. Saludos. Chao, Buen fin de, profe. chicos. Buen fin de.